Hola chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a ver estequiometría parte 2. Pues bien, nosotros habíamos visto, ¿cierto?, cómo se balancea una ecuación química, cómo determinar, ¿cierto?, el número de moles, número de moléculas. ¿Se acuerdan que trabajamos con el número de Avogadro? 6.022 por 10 elevado a 23. Muy bien, hoy día vamos a trabajar en estequiometría parte 2 con las masas, solamente en función de las masas, ¿de acuerdo? Para eso tenemos que aplicar lo que vimos en balance de ecuaciones. Tienen que estar con una tabla periódica y una calculadora. Yo tengo la mía por ahí. Y también vamos a trabajar, ¿cierto?, con nuestra, como les dije, nuestra calculadora científica. Muy bien, vamos entonces a trabajar y para eso vamos a trabajar con una ecuación. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí mis cositas acá abajo, así que si en algún minuto me desaparezco porque estoy recogiendo mis cosas que estoy ocupando. Ok, entonces vamos a trabajar con una ecuación química, que ustedes ya la conocen, la formación de amoníaco. Ok, lo primero que tenemos que hacer con esta ecuación es balancearla. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 2 de nitrógeno, acá tenemos 1 de nitrógeno, y acá tenemos 2 de hidrógeno, y acá tenemos 3 de hidrógeno. Si ustedes recordarán, esta ecuación para que quede balanceada, en total teníamos que no es una molécula de amoníaco, sino que se forman dos, ¿cierto? Y en realidad aquí participan no una molécula de hidrógeno, sino que participan 3 moléculas de hidrógeno. Bien, si nosotros calculamos las masas balanceadas, ¿cierto? Tenemos lo siguiente, masa balanceada. Nosotros sabemos que un nitrógeno, voy a poner esto aquí, un nitrógeno pesa 14 gramos, ¿cierto? Y como tenemos una molécula de nitrógeno, es decir, una molécula formada por dos átomos, sería, ¿cierto?, 28 gramos mol. ¿Ok? 28 gramos mol. Bien, el hidrógeno, no miremos al 3, solamente miremos la molécula de hidrógeno. Un hidrógeno pesa 1 gramo mol, ¿recuerdan? Pero nosotros ya tenemos una molécula de hidrógeno, es decir, está formado por dos. Entonces, nosotros sabemos que la masa de este es 2 gramos mol. ¿De acuerdo? Ahora, como sabemos que tenemos 3 moléculas de hidrógeno, lo vamos a multiplicar este valor por 3. Voy a hacer aquí una línea para separar lo que estamos haciendo. Ok, acá, la masa del amoníaco. Un nitrógeno pesa 14, cada hidrógeno pesa 1, por lo tanto sería 1 por 3, ¿cierto? Serían 3 gramos. 3 gramos más los 14 del nitrógeno serían 17 gramos mol. Y lo multiplicamos por el 2. Bien, por lo tanto finalmente tenemos aquí que lo que reacciona realmente son 28 gramos de nitrógeno, reaccionan con 6 gramos de hidrógeno para producir 34 gramos de amoníaco. ¿Cierto? Ok. ¿Cierto? 3 por 2, 6, 2 por 17, 34. Y yo les dije incluso a ustedes que cómo podrían corroborar que sus datos estaban bien. Si ustedes recuerden que esto viene siendo nuestros reactantes y este es nuestro producto. Y que la masa de los reactantes siempre tiene que ser igual a los productos. Si ustedes suman 28,6, les da 34, que es la misma cantidad, ¿cierto?, de los productos. Bien, pero ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender algo súper importante que es un poco lo que sucede en la cocina. ¿Por qué sucede en la cocina, dirán ustedes? Bueno, nosotros sabemos que existen muchas recetas, ¿cierto? Para cocinar, preparar ricos platos. Me imagino que más de alguno de ustedes, ¿cierto? Se ha dado, ¿cierto? Esos aires de MasterChef. Pero generalmente nosotros, la receta está estipulada para una cantidad de personas. Por ejemplo, una receta muy fácil, el arroz. ¿Cómo se hace el arroz? ¿Cuáles son las proporciones para el arroz? ¿Lo saben o no? Ah, muy bien. Es una taza de arroz por 2 tazas de agua. ¿Ok? Y dependiendo cuánto coma la gente, rinde como para 3 porciones. ¿De acuerdo? Es decir, una de arroz más 2 de agua, 3 porciones. Pero en mi casa no viven 3 personas. En mi casa viven, no sé, 10. O viven, ya, pongamos el número par.
12 personas. 12 personas. ¿Me servirá hacer una taza de arroz para 12 personas? No, ¿cierto? ¿Qué haría usted en ese caso? Ah, multiplica. ¿Multiplica cuánto? Usted sabe que una taza le produce, ¿cierto? Para 3 personas. Y usted tiene 12 en su casa. Ah, bien, algunos me dicen 4 tazas de arroz. ¿Y cómo saca usted ese cálculo? ¿Según qué? Según la proporción. Usted dijo, si una taza de arroz me produce 3 para 3 personas, para 12 personas, ¿cuántas tazas de arroz? Y usted hizo un cálculo. Entonces, lo mismo pasa en química. Usted dirá, ¿cómo? Pues bien, esto que usted viene aquí mirando, viene siendo como mi receta. O sea, esto yo lo saqué en base a la ecuación balanceada y las masas, ¿cierto?, que están en la tabla periódica, ¿cierto? Según la cantidad que tengo aquí. Esto viene siendo, como bien les dije, mi receta. Esto lo voy a poner como un colorcito aquí. Estas masas. ¿Y por qué viene siendo como mi receta? Porque en estricto rigor, en el laboratorio, no voy a preparar siempre 34 gramos de amoníaco. Puede que necesite mucho más que eso, o puede que necesite menos. Entonces, ¿qué pasa si necesita menos? ¿Qué pasa si necesito, no sé, o necesito más? 100 gramos de amoníaco. ¿Qué cantidades calculo de nitrógeno e hidrógeno para preparar 100 gramos de amoníaco? ¿Cómo lo hago? Pues bien, aquí viene una práctica matemática que ustedes probablemente conocen, que es la regla de 3. ¿Recuerdan? ¿Saben lo que es la regla de 3? Bueno, vamos a repasarla ahora. Voy a borrar aquí un poquitito porque mi pizarra no es muy grande, por lo tanto voy a aquí anotar solamente los datos que ya obtuvimos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a anotar aquí. Dijimos que eran 28 gramos, acá eran 6 gramos, ¿ok? Y acá eran 34 gramos. ¿Bien? Esas son nuestras masas balanceadas. Voy a borrar aquí un poquitito para que nos quede más ordenadito. Es súper importante cuando nosotros hacemos cálculos que nuestros cálculos estén ordenados, ¿de acuerdo? Ya. Supongamos que, por ejemplo, a mí me dicen, ya, Katy, yo quiero que tú me prepares 156 gramos de amoníaco. Chanfle, 156. A ver. No, vamos a poner otra cantidad mejor para que nos dé un poquito más exacto, ¿ya? Ya. Vamos a poner aquí. Me dicen que yo tengo que preparar 272 gramos de amoníaco. Me dicen, ya, Katy, tengo una misión para ti. Necesito que me prepares 272 gramos de amoníaco. ¡Wow! ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sé las cantidades de nitrógeno e hidrógeno que tengo que ocupar? Pues bien, yo tengo mi receta o mi ecuación balanceada, las masas balanceadas. Esa, como dicen ustedes, es mi vieja confiable. Yo con esto me puedo guiar. Entonces, yo digo, pero yo sé lo siguiente. Vamos a borrar un poquito aquí estas líneas para que me dé espacio hacer el cálculo. ¿Ok? Yo necesito averiguar la masa de N2 que necesito, ¿cierto? Que vendría siendo como ¿cuánto arroz tengo que ocupar? Y la masa de hidrógeno que vendría siendo como ¿y cuánta agua necesito ocupar? ¿Se entiende? Como que te digan, prepara arroz para 12 personas y usted dice, chanfles, ¿cómo sé la cantidad de arroz y agua? Algo así tengo que hacer yo. Tengo que preparar 272 gramos y tengo que determinar la masa de nitrógeno y de hidrógeno que necesito. Pues bien, ¿cómo hago mi cálculo 1?
Vamos a partir por acá abajito. Usted lo que sabe, y por favor presten aquí mucha atención, no se desconcentren. Usted lo que sabe es que a partir de, escucha bien, a partir de 28 gramos de nitrógeno, usted obtiene 34 gramos de amoníaco. Miren lo que vamos a hacer. De 28 gramos de nitrógeno, usted obtiene 34 gramos de amoníaco. Pero me están pidiendo ¿cuánto ahora? Me están pidiendo 272 gramos de amoníaco. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos gramos de nitrógeno necesito para preparar 272 gramos de amoníaco? Y aquí viene la regla de 3. La regla de 3 que dice, multiplico cruzado los valores, ¿cierto?, que están frente a frente, y el que está frente a la X, con ese se divide. Es decir, yo tomo mi calculadora y multiplico 28 con 272. 28, ¿cierto?, por 272. Me da 7.616. Ese resultado lo divido por 34. ¿Y cuánto me da? Fíjense ustedes. Me da 224. Es decir, que yo aquí, ¿dónde está mi lápiz negro? Acá. X es igual a mi calculadora, vuelo lejos. Es decir, que yo necesito 224 gramos de nitrógeno para preparar 272 de amoníaco. Y aquí notamos nuestro dato. 224 gramos de nitrógeno. ¿Estamos ok? Ok. ¿Cómo calculamos X2? De la misma manera. Entonces, usted dice acá, yo sé que a partir de 6 gramos de hidrógeno, yo produzco 34 gramos de amoníaco. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tengo que producir yo? ¿Me están pidiendo? 272. Entonces mi pregunta es, ¿cuántos gramos de hidrógeno, cierto, necesito para producir 272 gramos de amoníaco? Y acá está mi incógnita nuevamente. Y nuevamente hago la regla de 3. 6 por 272. 6 por 272. Me dan 1632. 1632. Dividido 34. ¿Cuánto me da? 48 gramos. X es igual, estamos con naranjito. 48 gramos. Es decir, que la cantidad de hidrógeno que necesito va a ser de 48 gramos. Ahora, si ustedes suman esto con esto otro, ¿cuánto le da? 272. Es decir, nuestro cálculo está bien. Porque hay una ley importante, la ley de Lavoisier. Nos dice que, ¿cierto?, la misma cantidad de lo que está en los reactantes tiene que ser la misma cantidad que está en los productos. Porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, no puede ser que haya perdido masa a mitad de camino. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a recapitular. ¿Por qué hicimos este cálculo? ¿Cierto? Porque obviamente yo no siempre voy a preparar entre 4 gramos en el laboratorio. Puedo preparar más, puedo preparar menos. En este caso nosotros hicimos la suposición que a mí me mandaban a preparar 272 gramos de amoníaco. Por lo tanto, yo tenía que calcular cuánto de nitrógeno necesitaba, cuánto de hidrógeno necesitaba para preparar 272 gramos. Es lo mismo que yo le dije a ustedes en cuanto al arroz. ¿Cuánto arroz necesitas? ¿Cuánta agua necesitas para preparar arroz, cierto, para 12 personas? Algo así fue. ¿De acuerdo? Entonces hicimos nuestro cálculo, ¿cierto? Y determinamos la cantidad. Esto, vuelvo a repetirles,
para que ustedes puedan hacer esos cálculos, lo más importante, lo más vital, es que usted primero haga el balance correcto de la ecuación y luego determine las masas balanceadas. Si usted no tiene este dato, ¿cierto? O lo tiene incorrecto, lo demás va a estar malo. Por lo tanto, lo más importante aquí es que usted sepa balancear la ecuación, calcule correctamente las masas y en base a eso, ¿cierto? Usted puede trabajar su regla de 3 simple. ¿Bien? Entonces, espero que le haya quedado esto claro. En otra oportunidad vamos a ver otros ejercicios porque después viene reactivo limitante, que es la estequiometría parte 3. Así que lo invito a estar atentos, ¿cierto? Y avanzar y trabajar en estos ejercicios. ¡Nos vemos!